tal? Dios les bendiga ricamente. Muy bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual. Vamos a hablar hoy sobre la ética de los profetas. Estamos viendo temas éticos y morales, ¿no? En el contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética generalmente está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano de la sociedad. En otras palabras, es la ciencia de la moral. Sin embargo, la moral son las costumbres, normas, los tabúes, los convenios establecidos por cada sociedad. Ahí está entonces la diferencia, ¿no? La ética vendría a ser la ejecución reiterada de actos que forman el carácter moral, ¿no? Y la moral son los valores, son los ideales, son las normas de conducta. En la legislación mosaica, en la Biblia, tenía el propósito de ser guía para la nación en su relación con Dios y con los vecinos, la ley de Moisés. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, tomaron varios años para conquistarla. Generalmente durante la conquista, Josué y otros dirigentes insistieron que el pueblo debía seguir fielmente a Dios. Durante el periodo de los jueces, que se conoce como el periodo oscuro de la historia de los israelitas, el pueblo tuvo que pelear una lucha grande por conseguir esa fidelidad, ¿no? de seguir fiel al Señor Dios. Por un lado estaban los cananeos, que era el pueblo que vivía alrededor de Israel, allí en la tierra de Canaán, y ellos tenían una religión, ¿no? Los cananeos adoraban a Baal. Fueron para los israelitas una amenaza política y una tentación constante a la idolatría. Además, la nación de Israel estaba experimentando las dificultades normales de los primeros años del desarrollo nacional, ¿no es cierto? Por eso había amenazas de otras naciones y grupos paganos y una lucha constante para sobrevivir en la tierra prometida. Dios escogió usar el medio de la profecía para poder revelar el propósito al hombre en una época en la historia del pueblo de Israel. No olvidemos que después ellos se asentaron, ellos tuvieron rey. Entonces Dios y después el reino se dividió y los reyes que dirigían al reino del norte se habían vuelto contra Dios porque ellos establecieron la idolatría como su culto. Entonces Dios escogió usar el medio de la profecía, eligió los profetas para revelar el propósito al hombre en una época de la historia de Israel, ¿no? La profecía no fue un privilegio exclusivo de los israelitas, pero ella era de tal cualidad espiritual y significado permanente que merece ser considerada como algo distintivo para el mundo hebreo cristiano. Entonces, la profecía es una clase de literatura, ¿no? Que se caracteriza por ser revelación de Dios. Dios se da a conocer, Dios inspira al profeta para pronunciar ese mensaje de convicción fuerte. Los profetas sintieron una compulsión por tratar de salvar la situación crítica que estaba el pueblo de Israel, ¿no es cierto? La profecía contenía elementos, entre ellos estaban la visión, la clarividencia, el éxtasis, ¿no? Ese sentimiento patriótico, la predicción y por supuesto siempre estaba el elemento moral, el elemento moral. Muy bien, ese elemento moral a nosotros nos llama la atención porque muchas de las profecías tenían que ver con las condiciones de índole moral. Los profetas pueden ser considerados como preservadores de los valores morales y religiosos para el pueblo. Sus mensajes fueron dirigidos al pueblo y a los dirigentes políticos, a los dirigentes religiosos, y representan una plegaria,
una oración, un pedido para volver a los caminos que Dios les había señalado tiempos atrás. Ellos se habían alejado de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje profético se basa principalmente en principios teológicos y en principios morales que los hombres habían recibido en las revelaciones anteriores de parte de Dios. Tales principios son: Dios es creador. Así lo dice Jeremías 27:5. Jeremías 27:5 expresa: yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. También en la profecía de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 40, nosotros encontramos también una expresión refiriéndose a que Dios es el creador, ¿no? Isaías 40, del 12 al 24, dice así: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas que le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bueno, y sigue el relato, ¿no? Refiriéndose a la obra creadora de Dios. Otra de los principios que generalmente se tocan en la profecía es que Dios es omnipotente y soberano sobre toda la creación. Lo vemos allí en Jeremías 23, en el capítulo 9 de Amós, en Isaías 43 también, ¿no? Y el tercer principio es que el ser humano es creación de Dios y tiene en su mano la responsabilidad de señorear sobre la tierra. Entonces, los profetas presentaron los principios del pacto y de la elección, tal en como habían sido recibidos por Abraham, por Isaac, por Jacob, por José y más adelante por Moisés. Ahora, Jeremías tuvo la inspiración de pensar en un día futuro, cuando habría un nuevo pacto que sería interno, ¿sí? Que sería a la vez externo también, sin las limitaciones del pacto eterno, del pacto antiguo. Miremos esa porción bíblica en Jeremías 31, un pasaje muy importante para tener presente y para que usted pueda marcarlo en su Biblia. Jeremías 31, 31. El nuevo pacto, ¿sí? Jeremías 31, 31 dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Se da cuenta? Allí está entonces el pacto, ¿no? El pacto que fue abolido y que ahora ese pacto va a estar en el corazón del ser humano. Está hablando de la nueva obra que Cristo trajo para la humanidad, el nuevo pacto. Es muy importante, ¿no? Ahora, viendo toda esta situación moral, política, social, especialmente la parte moral y lo que Jeremías había profetizado con respecto a la obra de Cristo
de establecer un nuevo pacto, nosotros tenemos que tener presente algo muy importante, que cuando Jesús nació, en los tiempos de Jesús, la sociedad palestina estaba llena de jerarquías, había divisiones sociales, ¿sí? Allí encontramos a los libres, por un lado, a los esclavos, a los circuncisos y a los incircuncisos, a los judíos y a los samaritanos, al hombre, a la mujer, a los que hablaban en griego y a los que no hablaban en griego, a los ricos y a los pobres, a las diferentes sectas y escuelas judías, etcétera, y muchas divisiones, ¿no? Muchas jerarquías y divisiones sociales. Esto es fundamental entonces para comprender el mensaje de Jesús y el porqué de su reacción muchas veces, ¿no? La misma religión judía establecía estas jerarquías en muchos casos y propiciaba divisiones enormes que chocaron a Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿no? Por eso le decían el Galileo. Ahora, analizando un poquito el tema de los mensajes proféticos, Jesús estaba predestinado desde la eternidad. En Génesis 3:15 nosotros encontramos el plan de Dios para la humanidad. Ni bien pecó el hombre, Dios ya estableció, Dios ya tenía el plan y ya dio la solución, ¿sí? De la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a vencer a Satanás, le iba a pisar en la cabeza, dice allí. Aunque la serpiente no se iba a quedar atrás, ¿no? Le iba a morder en el talón, es decir, que lo iba a crucificar, aparentemente iba a vencerlo con la muerte, pero Jesús venció a la muerte resucitando de entre los muertos. Entonces, el plan de Dios desde la encarnación hasta la resurrección de Jesús estaba ya programada desde la eternidad. Estaba incluida la creación total y el permiso, ¿no?, de la caída de Adán. La Biblia dice que nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y si no, mira allí Efesios 1:4. Efesios 1:4 habla perfectamente acerca del plan antes de la fundación del mundo, el plan para el hombre antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuésemos santos, fuésemos sin mancha, ¿sí? Ahora, mire también otra cita bíblica. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Entonces, la Biblia habla así, que fuimos escogidos en Cristo, ¿sí? Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué se demoró tanto la redención? ¿Por qué pasaron muchas cosas? Bueno, ha pasado muchos siglos, ¿no? Por dos razones. Desde que Dios estableció el plan hasta que Cristo vino a la tierra. Justamente era para mostrar realmente la malicia del pecado y la profunda depravación que la caída original causó en nuestra raza. Otra de las causas es para poner bien claro la incapacidad en que el ser humano quedó para preservar o para recuperarse por sí mismo, ¿no? Un conocimiento de Dios y un comportamiento moralmente honesto. Al hombre le costó mucho, porque tenía que ofrecer sacrificios, ¿no? No podía acercarse a Dios. Dios llenó todo este tiempo con un plan. El plan de formar un pueblo. El plan de manifestarse a todos los hombres por medio de los profetas. Y de muchas maneras, así lo dice Hebreo, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, de tal manera que el hombre no tiene excusa ante Dios. El testimonio de Dios siempre fue latente.
su poder también fue latente, la majestad era conocida por todos los hombres. Entonces, encontramos que Dios estableció un plan profético, ¿sí? Un plan profético donde iba a enviar salvación. Por ejemplo, Génesis 3:15 habla que sería de la simiente de la mujer, ¿no? Y Gálatas 4:4 habla del cumplimiento. Cuando llegó el tiempo, ¿sí? Nos envió a Jesús. Génesis 18:18 dice que sería un descendiente de Abraham. Y Hechos 3:25 tiene el cumplimiento. Allí dice la profecía, ¿no?, que se cumplió eso. Que sería un descendiente de la tribu de Judá, lo expresa Génesis 49:10, por ejemplo. Y el cumplimiento lo vemos allí en la genealogía de Lucas 3:33 y la genealogía de Mateo 1, 2 y 3. Isaías 9:7, que sería un heredero del trono de David. Y nosotros podemos ver allí en Mateo 1:1 y en el 1:6 también, que habla allí que sería el heredero del trono, el cumplimiento, ¿no? Miqueas 5:2 y Daniel 9:27 hablan del lugar y del tiempo del nacimiento. Y el cumplimiento lo vemos allí en el relato de Mateo 2 y de Lucas 2 también, ¿sí? Hay una profecía en Isaías 7:14 que nacería de una virgen. Y por supuesto, usted conoce la historia, ¿no? Mateo 1:18 y Lucas 1:26-25 habla que justamente nació de la Virgen María. Deuteronomio 18:15 es anunciado como profeta. Y Juan 6 justamente habla, Juan 6:14 menciona que es un profeta, ¿no? El Salmo 110:4 habla que sería según la orden de Melquisedec, y podemos encontrar allí el relato del cumplimiento en Hebreos 6:20. Zacarías 9:9 dice que entraría en Jerusalén en un asno, bueno, y también que sería traicionado, que sería vendido, que su costado sería traspasado, que sería resucitado, que sería ascendido y que oraría por los enemigos. Especialmente hay muchos relatos, ¿no es cierto?, acerca de la vida e historia de Jesús. Pero yo me quiero enfocar en algo muy importante, en el plan de salvación, ¿sí?, que Dios estableció. Nosotros vemos allí en Isaías 9, 6 al 9, por ejemplo. Le invito a que usted busque Isaías capítulo 9, porque es un relato que habla sobre la Navidad. Y es un tema que es un periodo que estamos transitando ahora, así que es un tema sumamente interesante descubrir lo que quiere decir justamente el profeta Isaías en este caso. Isaías 9, versos 6 y 7. Dice así Isaías 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire, el objetivo del Evangelio justamente es quebrantar el yugo, ¿sí? Quebrantar el yugo del pecado y de Satanás, y quitar la culpa y la corrupción, y otorgarnos a nosotros la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora, Cristo quebró el yugo de la ley, ¿sí? Nos libró de las manos de nuestros enemigos para servirle a Él sin miedo. Cristo y todo esto lo lleva a cabo Cristo mediante el Espíritu Santo, que obra como fuego. Todo lo que Dios hace, ¿sí? Todo lo que Dios hace, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo hace mediante Cristo, mediante el Verbo, mediante Jesús, el único mediador entre Dios y entre los hombres. Fíjense acá en este relato que recién estuvimos leyendo en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7. La primera característica que nosotros encontramos es la humillación de Dios, ¿sí? Dice acá,
que Jesús sería humillado. ¿Cómo? Bueno, ¿dónde lo dice? Por supuesto, en la expresión donde dice, en cuanto a las cualidades, ¿no? Dice acá, Dios fuerte. ¿Mm? Será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿sí? El mismo que es Dios fuerte, al encarnarse, se hace un niño. Un niño nos es nacido. El mismo que es Dios fuerte, es un niño que nos ha nacido. De tal forma que se vació, se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, 6 al 8, ¿no? ¿Para qué? A fin de llenarnos y exaltarnos a nosotros. La expresión nos ha nacido, porque el verbo se hizo carne, ¿sí? El verbo se hizo carne según Juan 1:14. Y fíjense otra cualidad también, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, nos dio, por eso nos ha nacido. La Navidad justamente representa eso, ¿no? El hecho de que ese Dios fuerte haya dejado todas las cosas para convertirse en un pequeño niño, se humilla, ¿sí? Y se nos regala la salvación, se nos otorga a nosotros esa bendición de salvación. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso texto donde habla acerca de la humillación. Ahora, miren las otras cualidades, ¿no? Este niño, este hijo de Dios e hijo de hombre también, está investido del mayor honor y poder. Su pueblo le reconocerá y le presentará adoración mediante estos apelativos. Si usted tiene otra versión que no sea la Reina Valera, busque y mire, por ejemplo, la nueva versión internacional. Ahí dice maravilloso consejero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente Dios conoce desde la eternidad los designios de Dios. Cristo conoce los designios de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es la sabiduría del Padre que nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Dice 1 Corintios 1:30, ¿no? Que Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría. Otra de los apelativos que también menciona acá el texto bíblico es que es Dios fuerte. Así como tiene sabiduría sin límites, tiene poder infinito y puede salvar completamente y perpetuamente, como lo dice Hebreos 7:25. Es perpetuamente Padre también. ¿Qué quiere decir esto? Es que siempre actúa como un buen padre. En la Biblia dice eterno, ¿sí? Pero la palabra eternidad más bien se refiere a perpetuidad, ¿sí? Va a ser nuestro Padre siempre. Fíjese el otro apelativo, el principado, ¿sí? Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Bueno, el principado se halla sobre su hombro. Es decir, que su trono está por encima de todo otro trono que pueda haber, llevándolo a esa autoridad que tiene, ese principado que él tiene, conlleva autoridad, ¿sí? Por eso le fue dado la llave de David, como dice allí en el capítulo 22, verso 22 de Isaías, ¿sí? Y también tiene la responsabilidad en el gobierno. Si no, miremos allí nuevamente lo que expresa Isaías 9:7. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es decir, que el gobierno de Cristo se irá extendiendo, se irá dilatando, irá aumentando su esplendor hasta brillar más y más. Especialmente esto ocurrirá en el milenio. Será un imperio de paz ilimitada, pues gobernará con amor, que es el creador de paz, ¿no? No habrá peligro de que esta paz sea turbada desde el exterior. ¿Por qué? Porque quebrantará con cetro de hierro a los enemigos como ¿por qué? Porque Satanás está atado durante el gobierno del milenio, ¿no? Su gobierno será administrado con prudencia y con equidad. Lo dice allí el versículo 7, que recién mencionábamos, ¿no? De Isaías 9. Consolidándolo en juicio y en justicia
y dice allí, desde ahora y para siempre. Dios se ha comprometido en poner esto por obra. Por eso lo confirma allí diciendo, el celo de Jehová para esto. El indefectible cumplimiento de la profecía divina es lo que vemos acá. Muy bien, entonces Navidad es el regalo de Dios para la humanidad. Pero de nosotros depende recibir ese beneficioso regalo que Dios nos ha otorgado, que es la salvación de los hombres, es ser feliz. No se ponga triste en estas fechas de fiestas, donde mucha gente entra en un estado depresivo porque ha sufrido pérdidas, porque no tiene, porque hay cierta melancolía en el ambiente, mucha gente se siente sola. Dios es el compañero, Dios es el fuerte, Dios es el consejero, es el Padre eterno, es el que nos cobija, nos guarda, nos preserva. Yo le invito a que oremos. Padre, gracias por esta palabra que nos muestra consuelo, que nos muestra aliento, que nos muestra, Señor, la compasión que has tenido por la humanidad de rescatar al hombre de la miseria, del abandono, de la depresión, de la angustia que produce el pecado, Señor. Pero gracias por darnos vida plena a través de Cristo Jesús, quien murió en la cruz, pero que también vino a esta tierra para nacer como un bebé, Señor, trayendo, Señor, todas las cualidades de un humano, pero también siendo un Dios fuerte. Gracias, Señor. Gracias porque ese Dios fuerte, que es Cristo Jesús, nos fortalece a nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Nos encontramos la próxima semana.